dia n'hi ha que... I quan ens donen el vistiplau, començarem. Estem? Perfecte. Gràcies, Pau. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Buenas tardes a todos y a todas, también la gente que está conectada. Bé, vaig a ser molt breu. Aquesta activitat s'ha fet amb moltes ganes i amb molt d'esforç de la Comissió de Formació de l'APB, Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians, amb també amb ADPC, que és el Sindicat de Catalunya, i col·laboren el Sindicat d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears, els actors i actrius de Galícia i també el Sindicat d'Esforç també d'aquestes 4-5 entitats que acabo de dir, formen part de CONARTE, que és la Confederació Estatal de Sindicats d'Actors i Actrius de tot l'estat espanyol. També donem les gràcies al CCCC, òbviament, per acollir-nos en sa casa, i no es podria fer tampoc sense el suport econòmic de l'INAEM. Aquesta activitat, també amb el curs que es fa aquesta setmana amb el nostre especial convidat per actors i actrius professionals, és fruit de molta feina de moltíssimes persones que intentem que així a València també tinguem altres oportunitats de formació i maneres d'enriquir la nostra feina. Jo no vull enrotllar-me més, així que dono la paraula a Jordi Ballester, que ens parlarà un poc del que anem a fer i ens presentarà també a Bob. Gràcies. Bé, en primer lloc vaig a relaxar-me una miqueta perquè anem a intentar que siga una jornada, una xerrada molt de casa, molt relaxada, i tot i que la formalitat d'això anem a intentar que no siga tan formal, sinó que siga més relaxada. En un principi Bob McANDREW està així perquè la Comissió de l'Audiovisual i de Formació en el sindicat, així ho vam comentar fa uns mesos, i ara s'ha convertit en una realitat. He de dir-vos que jo vaig conèixer a Bob McANDREW l'any 2005 a l'Institut del Teatre de Barcelona, on va vindre a fer unes jornades, un curs que va durar 15 dies, i he de dir-vos que la gent que estàvem allí en aquests moments ens vam quedar enamorats de la tècnica que vam adquirir davant la càmera després d'aquell curs del Bob McANDREW. Bob McANDREW en aquell entonces utilitzava una tècnica de repetició molt concreta. És veritat que avui en dia utilitza altres tècniques perquè és una persona que malgrat els seus 85 anys, que sembla que no, però són una catarba, va renovant-se contínuament. I Bob fa poc va estar a Barcelona fent un curs, ha estat a França diverses vegades, ha estat a Anglaterra, en Estats Units, a Madrid, té una escola a Nova York on contínuament dona classes d'interpretació, i per a mi és una oportunitat per a dir-li i agrair-li que ell no ho sap, però jo vaig fer el curs amb ell i després de fer el curs amb Bob McANDREW jo no vaig deixar de treballar fins avui. I potser siga una casualitat o potser no ho siga, però una de les coses que vaig aprendre amb el curs del Bob era a valorar molt la meva capacitat. Ell va veure en mi unes coses i les va potenciar, i allò em va ajudar moltíssim a confiar i a empoderar-me. Jo era molt més jove en aquell entonces, estem parlant del 2005, ja fa uns quants anys, i a mi m'ha ajudar moltíssim, no solament a mi, a tots els que estàvem allí. Ell té la capacitat de, en el curs, observar a cada un i mirar quines són les seues característiques, què és allò que necessita l'actor i l'actriu, i treballar amb aquest actor i actriu, amb les seues tècniques, però sobretot extraent de l'actor i de l'actriu allò que té. Bob McANDREW té una dilatada carrera com a coach. Ell va començar com a actor, és d'orígens irlandesos i escocesos, però viu en Nova York, en Manhattan, tot i que ell originalment és de New Jersey. I Bob McANDREW comença com a actor, però al poc de començar com a actor i director i escritor, dirigeix un documental que li canvia la vida, que és Fifth Avenue, Fifth Street, en el qual guanyem premis perquè és un documental que, si teniu l'oportunitat de veure'l, és un documental
molt apassionant en els anys 70 en els carrers de Nova York, i a partir d'ahir li canvia un poc la vida i se dedica més al teaching, al coaching, i entra a formar part en la Paramount i en la 20th Century Fox de lo que seria la formació dels nous talents d'aquella època en Estats Units. I ell forma de manera continuada al principi els inicis de Raúl Julia, de Ralph Fiennes, de Tom Selleck, Chris Cooper i molts d'actors i actrius estadounidencs que tots coneixem. Els més joves potser vos resulten una miqueta més estranys, però que si entreu en internet veureu que són actors i actrius de tota la vida. Per exemple, Ralph Fiennes, si no sabeu qui és Voldemort en Harry Potter, en la saga de Harry Potter. Ho dic per la gent més jove. Però vaja, que és una persona que s'ha dedicat a això, a entrenar actors i a estar en el dia a dia present en la nostra tècnica, la nostra ferramenta, que som nosaltres. I després de molts anys, per fi, tenim l'ocasió de portar a Bob McAndrew. Ell va començar un curs ahir tret pel sindicat, estarà 15 dies donant aquest curs que se va omplir, només el va ofertar, i ens donava l'oportunitat de vindre ací i fer una xerrada davant tots vosaltres que ens conte moltíssimes de les seues experiències, anècdotes de vida, etc., que crec que poques vegades tenim l'ocasió de portar ací a València gent que ha instruït a grans actors i grans actrius en Hollywood, en Estats Units. Dit això, thank you very much, Bob McAndrew, for being here. Thank you. Can you hear me okay? I a mi m'escolta també? Se m'escolta? Perfecte. One of the questions, una de les preguntes en les quals Bob volia que jo començara el qüestionari era: Dear Bob, why is acting such a beautiful thing? Per què actuar, per què la interpretació és una cosa tan bonica? I comencem, si te pareix. You think that's... M'aparto. All right. Well, Molt bé. there was a woman, she was an anthropologist. Hi havia una dona que era antropòloga. Her name was Margaret Mead. El seu nom era You Margaret may have heard of her. Mead. She was famous. És famosa, no sé si la coneixeu. She said that the actors make a great contribution Que els to the world. actors fan una gran contribució al Because món. actually, when you're an actor, De fet, quan ets actor, you are, in a way, you're a sociologist. d'alguna manera, si ets You're an sociòleg anthropologist o antropòleg, because it's really the study of mankind. perquè d'alguna forma és estudiar la raça humana, no? And what you realize is that everything is inside of you. Tot està dintre vostre. And anything that is done by any human being in the world, Qualsevol cosa que qualsevol ser humà pot fer en el món, whether it's very, very, very good no importa si és una cosa molt bona, or very, very, very bad, o molt terrible, we can relate to that in some way. d'alguna forma podem trobar una relació amb nosaltres. Què passa? Ah, sí, claro, puede ser en castellano. Ah, disculpen, en Galicia, discúlpenme, no lo sabía. Lo siento. Yo no sabía. And most of us in our life, La mayoría de nosotros en nuestra vida we've been lucky hemos tenido mucha suerte, in a sense that we weren't in situations where we had to fight for our life. en el sentido que nos hemos encontrado en la situación de que hemos tenido que luchar por nuestra vida. I mean, you know what's going on today. Sabéis lo que sucede hoy en día all over the world, horrible, alrededor del horrible mundo, stuff. ¿no? Cosas terribles. One teacher that I had, Un profesor que tuve, I'm going to tell you this. I don't want it to scare you, but no os quiere asustar, no. sometimes when people tell you things that stay with you, you remember. A veces os dicen cosas que se quedan en He vosotros, said, ¿no? Que las recordáis, within our heart, que están en nuestro corazón. there is Saint Francis Assisi. Por ejemplo, en tu corazón existe San Francisco de Asís. Right, you remember him. ¿Lo recordáis? ¿Sabéis quién es? Even the birds came to him. Que incluso los pájaros se le acercaban. But he also said, there is within us, Pero también dentro nuestro there is also evil. también está la maldad. And within certain circumstances, Y en ciertas circunstancias you would fight for your life. puedes encontrarte en la situación de luchar por tu vida. You would kill.
Quizás podrías matar, under certain circumstances. dependiendo de las circunstancias en las que te So encuentres. let's take the average person. Vamos a coger la persona media, ¿no? Let's say, like my father. Por ejemplo, mi padre. I won't talk about him. No voy a hablar de él. But we'll talk about, like, let's say, for example, a guy, he Por has a ejemplo, job, maybe he's a baker, Un tipo corriente que a lo mejor es panadero, or maybe he's painting houses, o a lo mejor es pintor de brocha gorda, or maybe he works for the post office. o a lo mejor trabaja en la oficina de correos. So he's working at this job, maybe Trabaja en este trabajo 30 or 40 years. durante 30, 40 años, He has a family, he tiene una comes home, familia, llega a casa después del trabajo, has dinner, and y va a cenar, watches TV. mira la televisión, Maybe he has a stamp collection. a lo mejor tiene something. una colección de sellos. He plays one role for his entire life. Él tiene un solo papel para toda su vida. An actor plays many roles. Un actor puede jugar muchísimos papeles en toda su vida. Take, for example, Daniel Day-Lewis. Por ejemplo, cojamos de ejemplo Right. Daniel Day-Lewis. For years and years and years, Durante Steven muchos años, Spielberg Steven Spielberg, el director, wanted to make a movie about Abraham Lincoln. quería hacer una película sobre Abraham Lincoln. Lincoln was killed, Lincoln, no sé si lo sabéis, Right. fue asesinado. but he was the one that freed the slaves. Pero, por ejemplo, liberó los esclavos. So he asked him many, many times to Se do lo it. preguntó muchísimas veces He didn't want to do it. y no lo quiso hacer. Then finally he said yes. Y finalmente dijo que sí. So what he does as an actor is he inhabits the role. Y él, de alguna forma, como actor, lo que hace es que habita el personaje. Meryl Streep does that too. Meryl Streep también hace lo mismo. They inhabit the role. If you watch The Iron Lady, The Iron Maiden, ¿Habéis visto la película La Dama de Hierro, por ejemplo? the De Meryl story Streep, of Margaret Thatcher, que interpreta a Margaret Thatcher, the Prime Minister. la primera ministra, tantos años, ¿no? She has everything. She has the body, Ella lo tenía todo, el she has the cuerpo, voice, la voz. she inhabits the role. Ella habitaba el personaje. And so does Daniel Day-Lewis. Lo mismo hace Daniel Day-Lewis, He inhabits the role. habitar el personaje. It took him a year before he got the Lincoln's voice, Le tomó un año conseguir One la voz year. de Lincoln, un año, to get the voice. tener esa voz. So, as an actor, Entonces, como actores, you're exploring the psychology of all kinds of human beings. exploráis la psicología de todo tipo de seres humanos. And you have to know how they think. Tienes que tener en cuenta cómo piensan. See, as soon as I find out how a character thinks, Así que cuando descubro cómo piensa ese personaje, see, if you really know your character, si conoces bien tu personaje, you know what's in your pocket. sabes, por ejemplo, qué hay en sus bolsillos. That's how you know the underwear the character is Sabes wearing. incluso la ropa You know interior del You know personaje. everything about the character. Sabes todo del personaje. You know what's in the refrigerator. Sabes incluso qué tiene en la nevera. Maybe you're playing a character, he opens the refrigerator, there's nothing in A lo there. mejor interpretas un personaje que abre la nevera y no tiene nada. Maybe one beer. A lo mejor una cervecita. Or you open the refrigerator, there's everything is O a lo in mejor there. otro personaje abre la nevera y tiene de todo. Everything you could imagine. Todo lo que os podáis imaginar. All the money in the world. Todo el dinero del mundo. You know, when you work on a character, there's three things that Cuando trabajas un personaje hay tres cosas you could start with. que puedes empezar, What drives a character? que puede realmente llevarte a ese personaje. Money, El dinero, power, el poder sex. y el sexo. Donald Trump. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump. I know him. Él lo conoce. His wife studied with me. Sí, su mujer estudió con él. Yeah. I don't know him like the way I know Jordy. Por or ejemplo, the no lo way I conoce know tanto Danya. como me Not like conoce a that. Jordi o a mí. Okay, I'm not going to get into that. No me voy a meter en eso. I'm not going to go there. No iremos allí. Que... You know, some of you, how many of you are interested in acting? ¿Cuántos de vosotros estáis interesados en actuar? Okay, O sea, que todos, vamos, ¿no? all right. Muy bien, muy bien. There was a famous actor, I don't know if you, did you ever see the movie On the Waterfront? ¿Habéis visto la película On the Waterfront? Que no sé With, cuál es la traducción en Marlon castellano. Brando? Con Marlon Brando, si la habéis visto. ¿Os suena esta película? Es que no sé, ¿pots buscar la traducció? Sí, és que
Los títulos, perdón, en Galicia no van a entender. Los títulos en castellano sabéis que pueden cambiar mucho, ¿no? De en inglés. On the waterfront. On the waterfront. La ley del silencio, gracias. Vale. How many of you have seen the movie? ¿Cuántos la habéis visto, la película? Okay, you have to watch this movie because Debéis ver esta película, ¿eh? it's one of the great Marlon Brando movies. Es una de las mejores películas de Marlon Brando. Anyway, the guy that played his brother in the movie, El tío que actuaba al personaje en la película, al hermano de Marlon Brando en la película, his name was Rod Steiger. su nombre era Rod Steiger. And when you're a famous actor, Cuando eres un actor famoso, people will come to you la gente se acercará a vosotros and they will ask you about acting. y te van a preguntar sobre cómo actuar. So he had one simple question Y él respondía con una that simple he would pregunta ask the actor. He would say, que le preguntaría al actor. do you want to be an actor ¿Tú quieres ser un actor? or do you have to be an ¿O actor? es que tienes que ser un actor? And there's a distinction Y there. hay una distinción, hay una diferencia. You see? ¿Sí? He has to be an actor. Él tiene que ser un actor. He has to be an actor. He doesn't want to be an actor. Am I right about that? ¿Sí? ¿Es correcto esto o qué está diciendo? How many parts have you done ¿Cuántos in papeles your has life? hecho? How many? Okay. 50, 60. Right. And every time, every character that you ever played, Y todos los you had to personajes que has hecho, understand the psychology of Has the llegado a character. entender la psicología del personaje. Huh? Algunos de But a ellos. lot, right? Pero bastantes, ¿no? Right. So that's the difference between being an actor Es la diferencia entre ser un actor and being a regular person. o ser una in persona normal. I'm not saying it's better or anything Y like aquí that. no valoramos si es I'm not- mejor I'm o not peor. saying No, that. no, no. I mean, an actor's life, you know, most of the actors are not making any money. La vida de un actor, bueno, la mayoría de actores es que no ganan dinero. No, really, they're not. They're making very, very little money. Ganan muy poquito dinero. Most of them are not even working. La gran mayoría tan siquiera Or they're trabajan. working as extras. O trabajan de extras. You know, so I'm not sabéis. trying to say it's a glamorous life or something No, like no, that. aquí no pretendemos decir que es una vida glamurosa ni nada por el estilo. I was the worst student in the history of the world, Él era el peor estudiante del mundo. without a doubt. I Sin had duda. a learning problem. Tenía un problema de aprendizaje. I don't know what I mean, in those days, you were just stupid. Sí, en esos días era sencillamente estúpido. All of my friends were stupid, Todos sus amigos eran estúpidos. and they left school. Y dejaban la escuela. I quit school when I was 16. Dejó la escuela cuando tenía 16 años. I worked in a factory. Trabajaba en una fábrica. I made 80 cents an hour. Y le pagaban 80 céntimos la hora. It was like slavery. Era como esclavitud. When I used to come home, Llegaba a casa. I would pass out. Sí, se caía redondo. So I thought, wow, what am I going to do in life? Y Jeez. pensaba, ¿qué voy a But hacer the en la only vida? thing, I used to be good at voices. You know, I Y would do like, era buena poniendo voces, I por would do ejemplo. accents. I would watch Acentos. TV. Era bueno poniendo acentos. And so then I thought, wow, this is one thing I can do. Y pensó, vaya, esto lo I podría can be an hacer. actor, but Podría ser un actor. there's really nothing else I can do. Y es que de hecho no hay nada más que pueda hacer. I mean, I don't know how to do anything. Es que no sé hacer otra cosa. So then I found out that Se dio cuenta entonces I could teach people. que podría enseñar a la gente. And what I believe in more than anything else, Y en lo que creía más que nada, the potential of a human being. en el potencial del ser humano. So I ask people all the time, I say, what's possible for you? I'm asking Le all of you pregunta right todo el tiempo a todo el mundo, ¿tú qué crees que es posible para now. ti? What's possible for you? ¿Tú qué crees que tú qué eres capaz de hacer sería, ¿no? What can you make happen in your life? ¿Qué puedes hacer que suceda en tu vida? What can you create? ¿Qué eres capaz de crear? And guess what? Y adivina qué. It's much bigger than you could ever Y es imagine. mucho más grande de lo que jamás podrías imaginar. You have to realize that Os tenéis que dar cuenta, ¿no? we're conditioned. Lo que te We're condiciona. conditioned. Que somos personas It condicionadas. starts when you're very, very young. Y esto empieza cuando eres muy You pequeño. go to school, Vas a la escuela. you listen to this, you listen to Escuchas that. esto, escuchas lo otro. But what's possible for you Pero ¿qué is es posible para ti? something truly amazing. Pero realmente es algo increíble. Really, really amazing.
But you have to get in touch with your own individuality. Pero tienes que estar en contacto con tu propia individualidad. Don't compare yourself with anybody. No te compares con nadie. That's the biggest lesson in life. Es una de las grandes lecciones para la vida. That's a lesson that if you don't learn that lesson, Si no aprendes esta lección, you're not going to go far. no llegarás muy lejos. You are you. Tú eres tú. You are an individual. Tú eres un individuo And you got to find out what is possible for me. y tienes que encontrar qué es posible para mí. You know, sometimes you ever see, you know what an acorn is? ¿A what? An acorn? Acorn. An acorn. Ah, una bellota. Ah, gracias. Okay. No, muy bien. No, ayudadme. Que... It's a tiny little shell Sí, tiene una cáscara pequeñita that becomes the greatest tree in the que world, se convierte en el árbol más grande del mundo. the oak tree. Sí, un roble. But when you look at that little thing, Y cuando miras esa it's pequeñita, really this big, es así de pequeño, but it has the potential pero tiene to be this tree that lives for hundreds and el hundreds of potencial de years. ser este árbol que vive a cientos y cientos de If you años. go to New York, for example, to Central Park, Si you'll vas see a Nueva these York, por beautiful oak ejemplo, trees. al Central Park y ves estos robles They were there when preciosos. the Indians were there. Ahí estaban cuando They're vivían still los there. indios y siguen You ahí. see? So that potential is that what you have, that's what you have inside of Y you. ese potencial es lo que tenéis dentro vuestro. The only thing that I'm interested in, Y eso es lo único que está nothing interesado. else, Nada nothing más. else. What's possible for you? ¿Qué es posible And para ti? only you know the answer. Nobody Y else can solamente tell you. tú conoces la respuesta. Nadie más Nobody te lo else puede can tell decir. you. Nadie You- más te lo puede decir. You have a dream, ¿Tienes un sueño? honor your dream. Honora a tu sueño. Dale honor a tu sueño. Okay, let's talk about acting now. What do you want to know? Tell me. Vamos a hablar sobre Tell me. actuar, interpretar. Preguntas, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere saber alguna cosa? Okay, Mira. let me ask you this before I Espera. start. How many of you are interested in writing? ¿Cuántos de vosotros estáis interesados en escribir? In writing. En escribir. What if I told you that the key to everything is writing? ¿Qué pasaría si os dijera que la llave a todo es la escritura? This is La the clave. key La to clave. everything. A todo. Escribir, pero no porque vayas a interpretar eso, sino porque te gusta escribir lo que... Writing, not because you're gonna act what you're writing. No, I'm talking about screenwriting. No, él habla de escribir I'm guiones. talking about screen. See, here's the Guiones. thing. You can only be a good actor if you have a good character. Solamente puedes ser un buen actor si tienes So, un buen personaje que If you talk trabajar. about Marlon Brando, Si hablamos de Marlon Brando, por ejemplo, he became famous because of Tennessee Williams. él se convirtió en un actor famoso gracias a Tennessee Williams. You know Tennessee Williams? ¿Conocéis quién es Tennessee Williams? Read his plays, you'll learn about Leer acting. sus obras, por favor. So you could be the greatest actor in the world, but if you don't have a great writing, Sí, puedes ser el mejor You actor don't del have mundo, a pero si no great tienes un buen character. guión en la mano, it won't matter. no importará. I don't care how talented you are. No me importa el talento que tengas. So it all starts with the writing. Todo empieza por la escritura. Now, you know, Netflix is now in 190 countries. Si Netflix está en 190 You países, realize that? ¿os dais cuenta de esto? And when I sit at home, I watch a lot of TV. Él right? mira I mucha sit at home. televisión. En casa. 5 minutes, 5 minutos y lo quita. 10 Empieza minutes. algo, 10 minutos y fuera. 15 minutes, 15 minutos, fuera. and sometimes I'll find something Y a veces encuentra algo really, really great que realmente es muy bueno, that I want to watch. que quiere ver. Okay, Muy let's bien. talk about Paul Thomas Anderson. Quiere hablar sobre Paul Thomas Anderson. Las Ok. preguntas lo hacemos después, ¿eh? Disculpad que la cosa va así un poco... Aquí vamos improvisando, ¿vale? Boogie Nights. ¿Conocéis Boogie Nights, la película? De There Paul will, Thomas there- Anderson. there will be blood. There Will Be Blood, tampoco es la traducción. Magnolia. Magnolia, Punch Drunk Love. esa que tampoco es la traducción. This guy never went to school. Esta persona nunca fue a la escuela, este He, hombre. he quit school. Él dejó la escuela. How did he learn to be a writer? ¿Cómo aprendió a ser un escritor? By watching movies. Pues viendo películas, By watching movies. viendo películas. And
they ask him, well, do you direct actors? Y entonces le preguntaron una vez, ¿tú diriges a los actores? And he doesn't. Y no lo hace. He doesn't really direct No, actors. no, realmente He no might lo say hace. to them, just go a little bit easier, Y él lo or único que something dice like es, that. hazlo un poquito más tranquilo. ¿Vale? So his skill is in casting. Sí, él es bueno cuando hace el casting. That's his skill, Sí, in sí, casting. él es bueno en esto, en el casting. Okay, Cuando elige los actores. ask me a question. Vale, ahora sí, venga, preguntitas. Aprovecho que has hablado de dirección. Bueno, esto no me funciona, pero da igual porque me oís, ¿verdad? Hola, hola. No, es que se ha apagado. ¿Lo has tocado o no? A ver. ¿No? ¿Seguro? Bueno, da igual, ¿me escucháis? ¿No? A ver, que tenemos otro micrófono. Ahora que... Sí, sí. No, espera un momento, que le dan volumen. Pregunta. Gracias. Cuando organizamos esto, enviamos un mail también a directores, productores, no solo actores, actrices, interpretar. Bueno, han venido aquí grandes dramaturgos, hay directores, hay productores, veo caras aparte de actores y actrices y estudiantes. Y aprovecho, ya que están aquí y estábamos hablando ahora de la dirección, una de las preguntas que me gustaría hacerte, one of the questions I would like to make you is, ¿cómo crees tú, según tu experiencia, cómo debería ser la relación entre director, directora, actor, actriz? ¿Cómo crees, para los directores que han venido hoy aquí, que sería una buena forma de comunicación entre director, o cómo debería hablarle un director, directora a un actor o una actriz? How do you think a director should speak or communicate with an actor or an actress? Do you think is there a perfect way of doing that? You think about respect or something? No. Whatever person has their own way of doing. What do you think about your experience? Do you know the director John Huston? ¿Conocéis al director John Huston? Treasure of the Sierra Madre. El tesoro de Sierra Madre. Let's see, what else did he make? You know who I'm talking about, John Huston? No? ¿Sabéis de quién habla, no? De John Huston. Very famous director. Es un director muy famoso. He made a lot of movies with Humphrey Bogart. Hizo muchas películas con Catherine Hepburn. Con Catherine Hepburn. I made a movie with him one time. Él hizo una película con él una vez. In 1971. En 1971. It was called Fat City. It was a boxing movie. Una película de boxeo, Fat with, City. With Jeff Bridges. Do you know him, Jeff Bridges? ¿Os suena Jeff Bridges? Here's how he directs. Y así dirige él. Él dirige así. The action is over here. La acción sucede aquí. He sits like this. Se sienta así. With a big Monte Cristo. Con un gran Monte Cristo, con el puro. All right. Muy bien. Do it again. Otra vez. That's how he directs. That's it. Y esto es todo, eso es he todo. Doesn't, but his genius was in casting. Sí, él era un genio con el casting también, con el That's reparto. That's where his genius was. So if you actually cast the right actors, si tú eliges el actor correcto, that takes a lot of talent too. Esto necesita mucho talento. You don't have to tell them anything. No tienes que decirle absolutamente nada. And that's where this guy Paul Thomas Anderson. Y Paul Thomas Anderson is also también. A genius. Él también es un genio con el reparto. In casting the right actors. En elegir a los actores adecuados. But then you have a director like David Fincher. Are you familiar with him? Un actor que se llama David Fincher. ¿Os suena? David Fincher, you know him? ¿Sí? ¿Lo conocéis? He made a lot of. Actually, he has a movie now on Netflix. Tiene una película en Netflix. It's called The Killer. The Killer. Have you watched it? El asesino. ¿La habéis visto? Sí, it's a new one, I think. It's a brand new movie. Es nueva, ha salido hace poco. Now with him, you'll finish the take, and he'll go, okay, again. Sí, con este terminas la secuencia y dice otra vez. Again. Otra vez. Again. Otra vez. Again. Otra vez. He will make you do maybe 20 takes. Te haría hacer hasta 20 tomas. Yeah.
It drives actors crazy. Y hace que los actores se vuelvan locos. They want to kill him. Lo quieren matar. Ah, pero habla de un director, no de un actor. Now, do you imagine the emotional strength? ¿Os imagináis la fuerza emocional que necesitas tener para Yeah. mantener eso? So people don't realize La that to gente be no an se da actor, cuenta. it takes emotional power, Un not poder only, emocional, not only physical, no solo físico. but sometimes you have to cry A veces tienes que each llorar time, cada vez. over and over and over Cada again. vez, cada vez. By the way, Una y otra vez. this new movie that he made, The Killer, Esta nueva película que ha hecho, El asesino, I hate it. eso la odio. I hate this movie. La odio esta película. You know what? ¿Sabéis por qué? In the old days, where I come, Antiguamente, when I was in Hollywood in the cuando old estaba days, en Hollywood, you couldn't make a movie like that. no podríais hacer una película como esta. You know what it's about? ¿Sabéis de qué trata? The guy is a sociopath. El hombre es un sociópata He's a sociopath, and he's a hitman. y es un asesino And he's killing people. Y mata a la gente. I thought to myself, they should call this movie La deberían llamar esta película. a textbook for a serial killer. Sí, un libro de texto para un asesino en serie. That would be a better title for this movie. El mejor título sería este. Yeah. So some directors, like, did you ever hear of Kazan? A ver, ¿os suena Kazan? Elías Kazan, Either Kazan? el director. Boy, I'm feeling very old here today. Sí, me siento muy viejo aquí hoy. Anyway, he was like probably one of the greatest directors. Seguramente uno de los mejores directores de la historia. Because he could really get a performance out of an actor. Sí, podía sacar una muy buena actuación de un actor. And he was the one who directed all of the Brando movies. Dirigió muchas películas de Marlon Brando. But if you want to be a great actor, Pero si quieres ser un buen actor, it's not a question of wanting, you have to be. It's something you have to be. No es una cuestión de quererlo, es que tienes que serlo. You have to be. Tienes que serlo. Because otherwise you will never stay in the business. Porque de otra manera jamás te mantendrás en el negocio. Because this business will beat you. Este negocio and te put va you- a machacar, and it will kill you te va a matar. unless you really have to do it. Si no lo puedes hacer Yeah. realmente. Because how many times can you hear no? ¿Cuántas veces vas a escuchar un no? No. No. Almost, but no. Casi, pero no. No. Bob, they have you on hold. Oh, Sí, yeah? Bob, estás en espera. Vamos a ver, a lo mejor te cogen. Espera, espera. Bob, no. Bob, they have you pinned. Sí, Bob, te han marcado como posibilidad. It's going to be a lot of money. Uy, vas a ganar mucha pasta, hay mucha Oh, pasta. Bob, sorry, somebody else. No, lo siento, han cogido a otro. So, you have to, you have to get to love the word no. Sí, tienes que amar la palabra no. That is interesting. Loving the world. Yes. Sí, muy interesante. Tienes que amar la palabra no. Loving the word no. Sí, amando la palabra no. Have you noticed many differences between actors and actresses in USA and actors and actresses in Europe? Because, I mean, you've been teaching in Europe for many years now, and have you noticed many differences between how actors and actresses in the States prepare for their roles and the way Europeans prepare for the role? I mean, ¿has notado mucha diferencia entre los actores y actrices americanos? ¿Cómo se prepara el personaje con respecto a los europeos? No, not really. Not No, really. realmente no. Not too much. You No, know, no mucho. I know that sometimes, like for example, 25 years ago, Hace 25 años I did a workshop in hizo un taller Barcelona with Frances Aurelia. con este actor. Yeah. And the way that he was working, he was an amazing actor. La The way manera that que he was trabajaba era working un actor fantástico. was pretty much the way any method actor will work. Bueno, pues de alguna forma You know what cualquier a- actor de método trabajaría así. You know what a method actor Sí, ¿no? is, ¿Sabes right? cuando habla de actor de Yeah. método a qué se refiere, no? Yeah, no, I mean, I think, like I've worked with a lot of French actors. Ha trabajado con muchos actores I've worked with a franceses, lot of Spanish actors. también españoles. I think it's pretty much the same. Es bastante I don't see a parecido. big difference. Realmente no aprecia mucha diferencia. I don't. And do you find interesting the
method, do you find still nowadays you find it interesting to work, through the method? Well, ¿Sigues pensando que es interesante trabajar con el método, en lo que toda la vida hemos dicho, método, Strasberg, Stanislavski, experiencias emocionales, recuerdos, etcétera? well, what I try to do when I coach actors, Lo que intento hacer cuando entreno actores, I was very lucky because I studied with Strasberg tuve mucha suerte, estudié con Strasberg and I studied with Stella Adler y también estudié con Stella Adler and I studied with Michael Chekhov's assistant. y también estudié con el ayudante de Michael Chekhov. And Stella Adler felt everything is imagination. Stella Adler sentía que todo es imaginación, todo Everything nace is- de la that imaginación. you don't use personal things. Tú no utilizas cosas personales. Strasberg felt that you work more like with substitutions within Strasberg yourself. estudia con sustitutivos que vienen de tus experiencias personales para las personas. But Stella Adler said everything is imagination. Stella Adler, todo es imaginación. She said something else. I don't know if you will understand this, but she Dijo said algo más, dijo. everything is imagination. The rest is lice. Dijo, todo es imaginación, el resto es... Lice is a little bug, like an insect. Sí, that es you- como un gusano, un gusanito. Yeah, no sé, un lice. gusano. Lice, There- un in gusano. other words- ¿Una qué? Larvas. Ah, mira, gracias, Yeah. larvas. So she believed totally in your imagination. Todo. Ella pensaba, realmente sentía que todo está en tu imaginación. Myself, I don't really go to those extremes. Para mí mismo, yo no soy tan I extremista. believe sometimes you need to use personal substitutions. Creo que está muy bien a veces utilizar sustitutivos de experiencias personales, ¿no? You know, let's say, for example, you can remember somebody that hurt your feelings. Por ejemplo, puedes recordar a alguien que hirió tus sentimientos. You know, it's funny because artists are very sensitive. Es gracioso, ¿no? Porque los artistas son Right. muy sensibles. They're sensitive. Sí, sensibles, ¿no? So you can remember things maybe that somebody said to you, Puedes recordar cosas de alguien que alguien te dijo algo, or que- maybe you didn't make the team, o a lo mejor no hiciste equipo, or you failed, o fallaste. or things that you remember. And these Cosas que memories, te acuerdas y estos memories, recuerdos they live within you. viven dentro de ti That's what we call sense memory. y son es memoria sensitiva, lo podríamos llamar. Because it's actually your senses that Es remember. memoria sensorial, perdón. So your senses remember. Tus sentidos es lo que se recuerda desde los sentidos, ¿no? Son memorias que se recuerdan desde los Let's say, sentidos. for example, the sense of touch. Sí, el sentido del tacto, ¿no? You could put your hand in your closet without even Puedes looking. seguramente puedes meter la mano en tu armario sin tan siquiera mirar. And just by the touch, you would know the fabric. Y por el tacto podrías saber el tejido que está hecho. And you'd be able to take it out. Y podrías incluso elegir bien, ¿no?, la prenda que quieres. So one of the things that actors play with is the coffee drink or the morning actores drink. trabajan a lo mejor con una bebida tipo un You café. a lo start mejor. out with the real coffee, Empiezas con un café de verdad, the heat on your nose, el calor en tu nariz, the smell, el olor, the weight of your hands, el peso en tu mano, and then maybe you taste it. a lo mejor lo pruebas, Then you put it down, lo dejas and then you imagine it. y luego te imaginas You tenerlo en la imagine mano. it. And then Puedes imaginar tenerlo en la mano. Lo You- mismo. you practice this, Y puedes practicar. and then, oh, I'm getting a little bit of the smell of the Sí, coffee. me estoy sintiendo un poquito el olor del café ya. I'm getting a little bit of the Sí, ya taste. estoy sintiendo el sabor So también. that's what we call sense memory. Y esto es lo que llamaríamos memoria sensorial. And you do that with many, many, many different objects. Y lo puedes hacer con muchos objetos distintos. Then you might do makeup, where, A lo mejor where con a woman un- is putting on her makeup. You con do un the- maquillaje podrías you do hacer the las makeup mujeres. in front of the mirror, Te pones el maquillaje delante del espejo and then you do the imaginary makeup. y luego puedes hacerte un maquillaje imaginario. Or the shower exercise. O el ejercicio de la ducha. You go in the shower, you shampoo your hair, Te metes en la ducha, you te you enjabonas wash el yourself, pelo, te lavas el cuerpo. and then you can imagine. Y después- Your senses remember Puedes imaginarlo, tus sentidos lo recordarán. the cold. El frío.
You know, there was a famous actor years ago, Un actor famoso hace años, many years ago. pero muchos años. And there was a famous scene that he did Hizo una escena muy famosa in a play. en una obra. His life was terrible. Su vida era terrible. Everything was going really bad. Todo le iba realmente mal. So he decided that he was going to kill himself, Y decidió que se iba a matar ahí. that he was going to shoot himself. Se iba a pegar un tiro. So he goes to the dresser. Se fue al vestuario, He, bueno, al cambiador. he No sé. opens up the drawer. He takes the gun. Se fue, abrió la puerta, cogió la pistola. He's like that, and the audience Y el was like, público. "Oh my God!" Dios mío. You know what he was using? ¿Sabéis qué estaba utilizando? A freezing cold shower Una ducha de agua fría as a substitution. como sustitutivo. He wasn't using, "I'm going to kill myself." He was using the shower. No estaba utilizando el me voy a matar a mí mismo. Estaba utilizando la memoria sensitiva de una ducha fría. They had no heat in the apartments back in those days. We're talking about En long time en ago. aquellos tiempos no tenían ni calefacción en los apartamentos, hace But- muchos años. He remembered what it was like to be, Él recordaba lo que era estar en una ducha de to agua be fría. in that shower. The whole thing is like Esa ducha, entonces todo el cuerpo le temblaba. So the audience, they only see the behavior. Entonces el público solamente veía And su so comportamiento. and everybody was frightened. They Y thought, todo el "Oh mundo my estaba God, acojonado, he's tenía mucho miedo. going to kill himself." Que se pensaban realmente que se iba a matar. So that's how sense memory works. Así es como funciona la memoria You know. sensorial. Behavior. Comportamiento. We could say that would be probably the path for looking the truth, or podríem ser que és el camí, the way of getting to the truth, de llegar a la verdad in acting. Yes. And is there really, I mean, I find that there is a strong difference between the actors and actresses who look for the truth somehow and those who don't look for the truth in any way, right? Yeah. Y creo que sí que hay una gran diferencia, ¿no?, entre los actores y actrices que buscan la verdad, sea de la manera que sea, y aquellos que no se permiten hacer ese trabajo. I'm going to ask you a question, okay? Os quiero hacer una pregunta, a ver. So, and I want you to raise your hand, Y quiero que okay? levantéis la mano. Okay. Do you think that acting is more honest than real life? ¿Creéis que actuar, interpretar es más honesto que la vida real? there's real life and there's acting. Tenemos la vida real y después Raise your tenemos hand if interpretar, raise your hand if you think actuar. that real life is more honest than acting. Levantar la mano si Raise your pensáis hand. que la Raise vida your es hand. más honesta que actuar. Come on, don't be afraid. No tengáis miedo, ¿eh? Raise No your va a hacer hand. Go nada, ahead, ¿eh? raise your hand. Podéis levantar la mano si pensáis que la vida es más honesta Come que on, actuar. come on, a few more. Don't be afraid. Seguro gonna que hay throw, más, no tengáis I'm not going to miedo. throw something at you. No os vamos a tirar una piedra desde aquí, tranquilos. Okay, ¿eh? I'm going to tell you what I think. I'm going to tell you what I think. Espera. So, En todos los sentidos, más honesto. Es que no. ¿Qué es más honesto? ¿Qué es más honesto? Más verídico, más real. No, Honesto, más sincero. honesto, o incluso honesto. más sincero. ¿Qué es más Honesto, sincera? ¿Qué es más honesta, la vida real ¿La vida o actuar? o actuar? Vas a ver una obra de teatro y eso es más honesto o no que la vida real, o al revés, la vida real es más honesta o no que una obra de teatro o una película. Esa es la pregunta. ¿Honesto de honestidad? okay, I'm going to go on to the second part of the story. Vale, here. vamos a ir a la Okay. segunda parte de la historia. So, do people listen in real life? La gente en la vida real escucha. Do you really listen? ¿Realmente escucháis cuando se explica algo? Do you? O sea, Do no nos people estáis escuchando really, ahora. really listen? ¿Realmente la gente pensáis que os Do they? escuchan cuando les explicáis algo? No. No, they don't. And now, No, now, less and less and Y less. cada día menos y menos y menos. Yeah, talk to me for a second. A ver, háblame Yeah, un yeah, momentito, háblame un momentito. Bueno, Bob, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vienes mañana al concierto con nosotros? ¿Y qué piensas de lo que está pasando en Argentina, por ejemplo? Yeah. That's life, right? Esta es la vida, Now, ¿vale? in acting, Y cuando actúas, in acting,
You're talking about good actors, right? Bueno, hablamos de buenos actores, ¿eh? You're talking about good actors. Pero no todos, no todos. If I'm not really totally listening to him, Y si no estoy I'm not totalmente doing anything escuchándole else. a él, no voy a hacer nada I'm más. not thinking about what I'm going to say next, No estoy pensando ni lo que voy a decir después, or about making potatoes for dinner. o a lo mejor pensando si voy a hacer patatas para cenar. Okay, so he's talking to me, Él me está hablando and I have to take in everything that he's y saying, realmente but not tengo- listening with my y no mind, escucho con la mente, listening with my heart. estoy escuchando con el corazón. You understand the Estoy difference? entomando todo lo que me dice. Are you ¿Entendéis doing la- that? Are you entendéis lo doing que that dice? in life? No. ¿Hacéis eso en la vida real? You're not. You're not doing it. No lo haces, no lo haces. You're not. Yeah. A lo mejor cuando hablo con un amigo Yes. muy cercano, con un Yes. familiar, quizás Yes. de alguna cosa importante. Yeah, that's right. A lo mejor sí. Sometimes you're doing A that. veces sí lo hacemos, a ver. That's why acting is so fascinating. Por eso actuar es tan fascinante, ¿no? You see? ¿Sí, lo veis? Because if I follow my impulse in real life, Porque, por ejemplo, si sigo mis impulsos en la vida real, you know what's going to happen to me? ¿sabes lo que me va a pasar? I'm going to be arrested every day. Seguramente me arrestarían cada día, pero vaya impulso. Every day, Cada día, I'm going to cada be día. in jail Iría a la cárcel with my Irish temper. con su temperamento irlandés. I'm going to get in trouble. Sí, tendría Every problemas, day. se metería en problemas. I'm going to commit social suicide. Cometería un suicidio social. But in acting, Pero- you can be the biggest asshole in the Pero world. cuando actúas puedes ser You el can mayor be capullo del stupid, mundo, you can be puedes ser ugly, you estúpido, can be a feo, monster. puedes ser un And people monstruo. will go, Y la right? gente encima te lo gratifica, Right? ¿no? You know, what's that movie with Anthony Hopkins? What was the movie he played where he played the crazy guy behind the bars? You know, El silencio de los corderos. Yeah. Sí, Anthony Right. Hopkins cuando hacía Yeah. el personaje del silencio de los yeah, corderos. they ¿no? give you money, they give you an Encima te dan Academy dinero, Award. ¿sabes? Por ser Yeah. un hijo puta como él, ¿no? So, Increíble. Now that it exists, the industry, the platforms like Netflix or Amazon or whatever, HBO, do you think that it's opening the market for actors and actresses around the world? oh yeah, And- absolutely. Si piensas que las plataformas como Netflix o tantas otras han abierto el mercado a muchos actores, Here's Does some- that give us more chances? On Well, ¿nos dan más oportunidades? I'll tell you what's happening right now. Mira, os diré lo que sucede You ahora might mismo. not know this, A lo mejor no os habéis dado but cuenta. there's a Spanish explosion Hay una explosión right now de lo español that's happening. que está It sucediendo. wasn't happening 20 years ago No or sucedía 30 hace 20 years años, ago. no. Because you have so many people all over the world Tenéis mucha gente that are speaking Spanish. por todo el mundo que habla español ahora. So it's, and I'm not saying this, a famous playwright told me this. Sí, un It's guionista le explicó it's esto. a Spanish explosion. Hay una explosión that's de lo happening español right que now. sucede ahora mismo. But it's only going to happen with good writers. Pero solamente eso sucederá si hay buenos escritores. And those are the people, I keep saying this, I've been saying this for Y many, many insiste years. mucho en esto, insiste mucho. I'm doing workshops with actors, Hace muchos talleres con actores, but the workshop in the background, pero al fondo del should be taller writers. debería estar lleno de escritores. that's what it should be. But Esto it should debería also suceder. be, it shouldn't be a movie like David Fincher made. No debería haber una película como la que hemos hablado The- antes, the de David killer. Fincher, el asesino, no Because debería haber. why do I want to put on the screen all this crap that I Porque already quiero poner en una know pantalla toda esta Right. mierda que ya conozco. about somebody pushing somebody in front of a train? De alguien empujando a otra persona a la vía del tren. 85-year-old woman, a guy pushing her in front Una of the mujer train. de Why do I 85 want? años que la Why do empujan a I la want vía del to tren. put? Why? Or I mean, we already know that crap. Ya conocemos esta mierda. So if you're going to write, bring people up. Pero lo que queremos es que levantes el ánimo de la gente. Bring them up. Levántalo. Hombre. What is it to be a human being? ¿Qué es ser un ser? You ¿Qué see? significa ser un ser humano? You know, some people say,
A lot of people say that the Homo sapien is finished. Sí, muchos dicen que la especie, el Homo sapiens, se That the acaba. Homo sapien is sleepwalking into oblivion. Sí, poco a poco el Homo sapiens se va a la And that extinción. the life that you have now, Y que la you're vida not que going to tenéis have this ahora- life. In 30 years, you're not going to have this life. De que de aquí a 30 años no la The way tendremos, it's se going acaba. right now. Como es el mundo ahora mismo, Now, story is a powerful way to educate people. la historia es Story. una herramienta muy poderosa para But don't educar. write about a killer, don't write about a No sociopath. escribas sobre un asesino, We sobre un already know sociópata. Ya lo conocemos esto. You know, over in New York, there was a guy, I think it was last month. Mes pasado, un tío en Nueva York He's got an AK-47. tenía una AK-47 He goes into a bowling alley. People are y bowling. fue a una bolera He jugando al kills polo, all these people, y mató a toda la peña que había right? ahí. So now they're looking for him. You know what Y happens to ahora lo these están guys? buscando, ¿no? They kill themselves, Y se mató a él, se suicidó. right? No sé si sabéis la historia. Everybody in the state of Maine, New Hampshire, y toda la gente en Massachusetts, el estado de what do you Maine, think de they New did? Hampshire, What do you think they ¿qué creéis did? que hicieron, no? Take a Después guess. de esto? A ver, ¿qué Take a creéis que guess. hicieron? They ran out and bought guns. Corrieron a comprarse todo el mundo una pistola, un arma. Guns. Everybody's has a gun now. Todo el mundo tiene una Right? pistola, un arma ahora mismo, ¿no? And this is what really worries me about the Y esto es lo United que States. realmente le preocupa de Estados Unidos. Because there's so many killings going on every Demasiados day. asesinatos cada día. Every day. Cada día, You cada don't día. wake up in the morning and go to a big shopping store like Corte Inglés and think maybe someone's going to shoot you, do you? Aquí tú no vas al No, Corte, a you un, don't- a you un don't wake centro up like comercial that. como el Corte Inglés y vas Yeah. pensando, No, hostia, a you lo mejor don't me do pegan that. un tiro, ¿sabes? Yeah. Esto aquí no But pasa. every ¿no? day you have somebody with a gun killing Pero en people. Estados Unidos cada día hay gente matando a otras personas con armas. So, don't write stories like that because we already have that in No, the no news. escribáis historias como estas porque So esto ya you're going to write a sucede, ¿no? story. What's possible for a human being? ¿Qué es posible para el ser humano? What's possible? ¿Qué es posible? ¿Qué posibilidades Well, tenemos? one thing is family. We know one Una thing, cosa es la familia. that people that come out of a family, La gente que Do crece better. en familia, en un ambiente familiar, después les va mejor. Eso lo sabemos, por ejemplo, ¿no? they do better in life Les va mejor en la vida. than people that are not. So Que la we know gente que no that. crece en un buen ambiente So- familiar. There's something to that. Hay mucho sobre There's eso. something to that. People are basically very, very good and very kind and very sweet. La gente es buena, es amable, es dulce. Now, of course, you got to entertain people. Pero ahora lo que pasa es que tienes que entretener a la gente. No, you got to make a horror film. No, tienes que hacer una película de terror. Cutting and people, they want blood. Que haya That's what they sangre, want. que They haya want blood. asesinatos, que haya You know? cuchillazos. This is the mentality. Y esta es la mentalidad. There was a guy in Hollywood. Había un tío I'm en going to Hollywood. tell you his name because I wrote this down. Espera, que lo ha escrito el nombre por algún lado. Ahora no lo encuentro. He gave a lot of people their break. You know what I mean by break? Their start. A mucha gente les dio como el arranque, ¿no? Les dio la oportunidad, les dio la forma de arrancar In movies. en el cine. And he had a formula. Y él tenía una fórmula, esta persona tenía una He was fórmula. very proud of this. He Y él estaba studied. muy orgulloso de esto. He studied. He said, if you want to make my movie, Si tú quieres estar en mi película, every 7 pages, cada 7 páginas you must give me a scene of sex debes darme una escena de sexo or violence. o violencia. Every 7 pages. Cada 7 páginas. So if you went to him and you gave him a script, and Si he tú ibas a él y le Okay. dabas un guión, good, 7 pages sex, 7 páginas hay sexo, 14, bien, bien, oh, vamos the bien, guy is getting 14, killed. ¿vale? Hay un tío que lo matan, bien, bien. 21, Para 21, bien, orgy, oh, good. Una orgía, bien, okay. bien. 28, Al 28, oh, 4 people are being killed. 4 personas han sido asesinadas. Yeah. And that's what you have today. Y esto es lo que right? tienes hoy en día. Now, what does that tell you? ¿Y esto qué os explica? ¿Qué os explica esto? What does that tell you? ¿Qué os dice esto? That's sick, Que es enfermo, That's es de sick. enfermos esto. right? Yeah. Bob, what do you think it's then our responsibility as actors and actresses, directors, producers, writers? Do we have any kind of responsibility in society according to what you have already said? Yeah. ¿Tenemos alguna responsabilidad
actores, actrices, directores, directoras, productores, escritores, escritoras, sobre todo lo que has dicho? Do we have any responsibility or just our work give us the opportunity of staying apart, of getting away of all that crap? ¿No? O nuestro trabajo nos da la oportunidad de apartarnos de todo eso y dejar que la responsabilidad sea de otros, de politicians, políticos, whatever. You know, it's only a handful of people that change the world. Solo hay un Do you puñado know de that? personas que son capaces de cambiar el It's mundo, only que han a cambiado el little mundo. handful of people Un puñado de personas that change the world. que cambian el But mundo. yeah, I totally believe in responsibility. Sí, totalmente. Creo que hay una responsabilidad en todo Now, esto. the problem is that, okay, you're an actor, you're not making any money at all. El problema, ¿cuál Your- es? Eres un actor que no gana dinero Your agent calls y you, tu agente te llama and you got this part in a horror film. You have y tienes un papel en esta película de terror. you're going to kill 27 people in the first scene. Y en la primera escena vas a matar a 27 personas. Oh, really? ¿Ah, sí? Yeah. Sí, sí. And then there's going to be a priest, but he's a pederast. Y luego habrá Yeah. un cura que es pederasta. All this weird stuff, right? Todas estas Okay. cosas tan Now extrañas. you need money, right? claro, necesitas pasta, you need ¿no? money to Necesitas pay dinero, to ¿no? pay bills. para So pagar las facturas. you're going to take the part. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues aceptas el papel, claro. ¿No? ¿O qué haces? No, You're yo gonna esto no lo take voy the a hacer por part. mis principios. It's very Claro, sad, sí, es but difícil. that's how Es that's how triste, it pero is. es como funciona. But in the bigger picture, yeah, I do Sí, believe sí, that. o viéndolo de una forma I do más believe that. general, sí, sí, esto debería ser Yeah. así. Hay una gran responsabilidad. As it's getting a bit late and we are a lot of people, I think it would be very good if the audience started asking you questions, because I'm sure most of them are really, really interested in asking you questions. So, do you think it's time to do that? Do you want to say any more general things? No, or no. whatever, Go ahead, please. or let's. Sí, sí, por favor, adelante, preguntad. Okay, I'm gonna pass you the No, microphone, siéntate. right? Vale. And say your name and thank you. Hi, my name is Jiayi, and I'm an acting student. And I was wondering what you personally think about method acting, especially now with all these extremists like Jared Leto or Austin Butler that take their roles too far. Joaquin Phoenix. Yeah, Joaquin Phoenix, probably. Well, what do you mean too far? What do you mean by that? Like, I remember Jared Leto when he played the Joker. He sent his co-workers like dead rats in the mail, or a dead hog, or Austin Butler, like he didn't talk to his whole family for like 3 years to prepare for his role as Elvis Presley, and And now he's divorced. probably. no, I mean, and now he didn't even win an Oscar, so like he did everything for nothing, basically. So I just wanted to know your personal opinion and what do you think about these people that take things too far? Well, I mean, first of Espera, all, hold on one second. Should I translate this maybe? ¿Qué opina Bob sobre estos actores que toman estas decisiones tan extremas para sus trabajos, como por ejemplo Jared Leto, que por lo visto para hacer el papel de Joker le mandaba ratas muertas a sus... Vivas, vivas, estaban vivas, ¿pero qué les pasaba? Que les enviaron una caja. En una caja. En el buzón. Y una actriz envió un animal muerto. O, por ejemplo, este otro actor que has dicho, para hacer el papel de Elvis Presley, ¿no? Que estuvo 3 años sin hablarle a su familia. Sí, y que le costó muchísimo quitarse el acento de Elvis Presley. Y que después no podía quitarse el acento de Elvis Presley. ¿Qué opina Bob sobre este tipo de decisiones de los actores tan extremas? okay, No, sorry. here's what I think. Y esto es lo que yo pienso. When you go for it as an actor, go for it all the way. Cuando tú vas a por algo como actor, But lánzate then- hasta el fondo. Then when it's time, when they say, okay, we're finished, Y cuando te dicen, ok, ya hemos terminado, let's go to dinner, let's have fun. entonces Forget it. lo Don't- dejas y don't bring it home vete a with you. cenar, no te lo lleves a casa. Don't bring it home with No te lo you. lleves a casa No. contigo, no. No, I don't believe in that. I Eso no, believe él no lo cree, eso no lo cree. turn it on, give everything, feed the camera, Sí, but sí. then after it's over, go home and have a good night's sleep. Don't take it over in your dreams. Enciéndelo No. en el momento que tengas que alimentar a la cámara, pero cuando se termina, Because- no te lo lleves a casa. I've known people that do that. Él conoce gente que han I hecho knew a esto. guy one time, he played Jesus Christ. Conocía a un actor que hizo de And Jesucristo.
he got so far into the part Y lo llevó tan lejos, lo de su that papel, he started acting like Jesus que Christ. empezó a actuar en la vida real como Jesucristo. This is a true story. His agent called me one night. He Y said, su Bob, agente lo llamó un día y le dijo, a ver, because I Bob, knew the guy. Porque lo conocía. He said, well, I don't know what to do with him. He's going sé- around like Jesus no, Christ. no sé qué hacer, va por la calle como si fuera Jesucristo. So they actually put him in an institution. Lo tuvieron que poner en una institución Yeah. mental, Yeah. porque claro, porque... Yeah, they pobre, put him. ¿no? I swear to God, this is a Sí, true sí, lo story. juro que- So that's like, and you know what? He wasn't really a good actor. Y al final de todo, tampoco era tan buen actor, ¿sabes? O sea, que- He wasn't good. ¿Qué más? ¿Qué más? Hi, I'm Javier. How would you face a psychopath role, a psychopath character? ¿Puedes después decirlo en castellano, por favor, si no te importa? ¿Cómo actuarías como un psicópata? Imagínate que has sido seleccionado para, un Psycho, like the persona- movie Psycho, for sí, instance. para actuar como un personaje así. How do you play? Yes, How do you play a character like that? like a psychopath. Well, you got to find the psycho inside of you. Tienes que encontrar al psicópata dentro de ti, claro. Okay, I find the character inside of me. Sí, Sometimes sí, lo busco y lo you know, encuentro dentro de mí al psicópata. there's two approaches to acting. The English actors, they start from the outside. Hay dos formas de They work acercarse on the outside, right? al personaje. Like for example, Los actores ingleses trabajan desde el exterior. If I just take my one leg, Por ejemplo, si cojo and una I sola pierna y ando así, I start to just walk like that. si empiezo a andar así, You can see now, like, what's your name? podrías ver y empezar a ver cosas, ¿no? ¿Cómo te What's your llamas? name? Javier, huh? Oh, okay. You say, so I might start like that. Puedo empezar por aquí, por ejemplo, con algo exterior. But you can find the psycho. Everybody has a psycho inside of you. Todos Yeah. tenemos una parte de That's the psicópatas answer. dentro, ¿no? It's inside of us, all of Sí. it. Everything is inside of us. Todo está dentro de ti. St. Francis and Hitler. ¿Recuerdas? San Francisco y a la vez Hitler. You know, Hitler was a vegetarian. Hitler era vegetariano You know that? And he loved dogs. y le encantaban los He perros. loved. No, the guy. What a contradiction, right? Qué contradicción, ¿no? He loved animals. Le encantaban los animales. It's a contradiction of the human being. La It's like- contradicción del ser humano. That's why I say, when you're an actor, you're a sociologist in a way. Cuando eres actor, de alguna You manera understand? eres un sociólogo, ¿no? And you know, most people, they don't really study people. They don't really La study mayoría people. de personas no An estudian a las actor, demás is personas. studying people all the time. Los actores deberíamos You- estudiar a las otras They personas todo el tiempo. They watch how they eat, they watch how they Observas walk. cómo comen, They- cómo They're andan. watching people all the time. They're studying. Observas a las otras personas todo Studying, el tiempo, las observing. estudias. It's fun, actually. Es divertido, de hecho, ¿no? Yeah, A it's ver. a fun job. You ask. Es you un ask trabajo these guys. divertido. Look, I remember, this guy, he loves acting. What would you do if you weren't an actor? Tell the truth. if I wasn't an actor, Este chico You would ama not be a happy actuar. man. plumber, ¿Qué harías plumber. si no fueras No, actor? I would be a plumber. A what? A plumber. A plumber. What's that? A plumber. A plumber. Ah, plumber. Ah, plumber. Sería un fontanero. Okay. I love that. Are you? Yes. I love that. I have many things to fix in my house, you know. Me too. Okay, we'll hire you. Listen to me. I remember a lot of times, a lot of years ago, you told us how Marlon Brando used to prepare his characters. You said he used to sit on a bench and just observe the people walking around or something like that. I still remember that. Well, I'll Como Marlon Brando preparaba los personajes, Yeah, yeah. se sentaba en un banco, ¿no? Y observaba cómo caminaban a su alrededor. I'll tell you a funny Marlon Brando story. Okay? Una historia divertida This sobre is- Marlon this is a true Brando. story. When I Una was a historia kid, real. when I was young, Cuando era joven, cuando era un niño, I used to work on the waterfront, él trabajaba... Waterfront, you mean the movie? right where the movie was shot. Ah, él trabajaba Right en el lugar donde Yeah. se rodó la película. Él trabajaba Yeah. allí I knew all these characters y conocía a todos esos down there personajes. on the waterfront. So I know. que aparecían I ahí. also know what happened in the movie. Y él conocía lo que sucedía en esa When you película. watch this movie, there's a scene in a taxi cab Y hay una escena que sucede dentro de un taxi with Marlon Brando con Marlon Brando and his brother. y su hermano. So the director said to him, he said, at one point,
your brother is going to take a gun. Y el director dijo en un And momento, point- dijo, and point it at tu you. hermano sacará una pistola y te apuntará. So Marlon Brando said, no, Y Marlon Brando dijo, no, my brother would never do that. mi hermano jamás haría eso. No, I can't believe that. No, eso no me lo creo. He said, well, sorry, Marlon, this is the story. Perdona, pero esta es la historia, Marlon. And if you don't do this, Y si no lo haces, pues we're not going to have the story. no podemos hacer la So historia Marlon que tenemos que Brando's hacer. like, oh, man. Y Marlon Brando So- dijo, "Oh, vaya hombre. When they shot the scene, Cuando rodaban la escena, the brother takes the gun. el hermano sacó la pistola And you know what Marlon Brando did? He went, y Marlon Brando hizo, oh, Charlie. Oh, and what he was really saying was, this is total bullshit. y lo que realmente estaba diciendo es, esto realmente es una Yeah, gilipollez. that's a true story. Y esto es He una was saying, historia real. I don't believe this for 1 second. No me creo esto ni por un segundo. But see, he was working from his truth. Pero la historia está en que él trabajaba desde su verdad. And you know what? ¿Y sabéis qué? He got the Academy Award for that Ganó scene, el Oscar por esa película. right? In other words, he's going, oh, this is bullshit. De otra manera diría, esto es una gilipollez. Oh, esto. Charlie, Charlie, why would you do that to me? ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces esto? That's a true Marlon Brando story. Es una historia Marlon Yeah. Brando real. So that's the funny thing about acting. Esto es lo gracioso de la actuación. You know, Greta Interpretar. Garbo was a famous Greta Garbo silent screen star, right? era una estrella del cine mudo. You know who she was. She was the biggest star in America. Era una, Silent. era, Greta Garbo. era la mayor estrella, ¿no?, de América. One time she had a scene, and everybody said to her, "What were you working on Sí. at that moment? What Tenía una escena y le preguntaban, bueno, ¿qué estás trabajando en este momento? what was going on in that moment? What were you ¿Qué está thinking sucediendo about?" en este momento? ¿Qué She pensabas? said, "Oh, in that moment, I was thinking about what potatoes I was going to Y cook entonces contestó, bueno, yo en este momento estaba for- pensando qué for di- patatas voy a for dinner cocinar tonight." para la cena de esta noche. Yeah, and everyone was going, "Oh, brilliant Y acting." todo el mundo decía, oh, qué So actriz you más see, brillante. it's very funny. Es muy gracioso. It's very funny. Sometimes you'll shoot something, you'll look at it, and you go, "Oh, I A don't veces know. I grabas, don't think it's too good." ruedas algo, lo ves y dices, hostia, esto no... But then you'll look at it, and it's fantastic. Pero después lo vuelves a ver y es fantástico. La Yeah. sensación que tienes después de haberlo rodado, te tienes Yeah. te sientes fatal, pero después lo ves y dices, hostia, es fantástico, ¿no? Okay? ¿Qué más? That's my Marlon Brando story. Este- Oh. Hi. Hi. My question is, What's your name? my name is Sofia, sorry. Sophia. Sophia, Oh, hi, yeah. Sophia. Do you feel like when you're doing a scene, cuando estás haciendo una escena, do you feel like you have to completely lose yourself and embody the character? Perderte a ti mismo y directamente ser solo el personaje? Or do you feel like you have to add the character to yourself? ¿O piensas que tienes que añadir el personaje a ti mismo o viceversa? I don't think you ever really lose yourself. Él considera que no... I don't think you ever really lose yourself. no te pierdes, o sea, no Let's say, te for dejas example- del todo, digamos, no siempre... Let's say, for example, Un ejemplo. they put a tape down over here, Por right? ejemplo, te ponen una marca de cinta en el So- suelo, ¿no? I have to walk over to Y you, tengo que acercarme a ti and I have to make sure that my right foot y me is tengo on this que tape. asegurar que mi So- pie derecho está justo donde está la marca. I'm not completely losing myself. Y- There's a part of awareness, and also Siempre hay una parte they want, consciente, they ¿no?, que want está alerta, ¿no? They want this angle here. Y quieren I'm este ángulo I'm desde like aquí, that. además, no me So, puedo poner así. Part of me knows Una parte de mí that sabe I'm acting. que estoy actuando. So no, I don't believe that you lose yourself. I think no I puedes think soltarte del todo, no puedes. that's for crazy people. Eso es para gente que está loca. Yeah. Hi, my name is Miguel Angelo, and my question is, what is acting for you? How would you describe acting? ¿Puedes decirlo en castellano, por favor? Ajá. Michelangelo. ¿Qué es actuar para ti? ¿Cómo describirías la actuación? Well, acting is heightened life. Actuar es elevar la vida real. Acting is the dull side of life taken out. Sí, la parte estúpida de la vida o que no tiene sentido, quitarla. Acting is truth.
Actuar es, la Acting is telling the truth. es decir la verdad. Like I said before, Como he dicho antes, it's like you see how you're looking at me right now? como tú me estás mirando ahora mismo, You see how you're listening to me right ¿te now? das cuenta de cómo me estás I'm looking at escuchando? you right Yo now. cómo te estoy mirando a ti My ahora mismo. energy, if you were photographing me right now, Si tú me estuvieras my fotografiando energy ahora, is going right over to you. mi energía va directa hacia ti. See, what the camera does is the camera records energy. La cámara graba la energía. So if you have an actor that doesn't have any Si energy, tienes un actor que no tiene ninguna energía, it's not going to be exciting on the screen. no será emocionante en pantalla. So you're exuding this energy, but Tú the way exudas energía. you exude the energy is concentration of attention outside yourself. ¿Cómo exudas esta energía? Es sacando la concentración que sale de ti. Now some actors, they want to be interesting. Algunos actores quieren ser interesantes. So they're very like, y son muy, they're actúan like así. that, right? That's not the way to act. Y no es la forma de actuar. So it's better to be interested in what's going on. Es mucho mejor estar interesado en lo que sucede. And we don't see people doing that so much in life. Y esto no encontramos tanta gente que haga esto en la vida real. Just notice in life if when you're talking, if somebody is really listening to you, Esto te das cuenta cuando tú le hablas a alguien y realmente te está escuchando. or they're someplace else. O si está más atento a lo que sucede fuera de esta conversación. You know something? One of the things that's very hard to realize is that Unas cosas muy difíciles de darte cuenta. all of us as human beings are related. Todos como seres humanos de alguna forma related. estamos relacionados. I'm related to all of you. Yo tengo alguna relación You're con todos related to me. vosotros. We don't have Y to todos look. estáis We don't relacionados have to conmigo. look for that. We're No, already related. No tenemos que buscarlo, ya existe. But when you talk to another person Pero cuando tú hablas con otra and persona you really listen y to realmente le that escuchas, person, really escuchas a esa listen, persona, pero realmente escuchar, that person is really going to have a feeling for you. realmente esa persona va a conseguir tener un sentimiento de ti. Yeah, because you're really there. You're Porque with them. realmente You're estás con listening. esa persona, estás allí. And we find that not Y too esto lo not too much. encontramos muy poquito. Just try it out. You want to have a relationship with somebody? Just Probadlo. ¿Queréis tener una relación con listen. alguien? Pues Listen to escuchad, them. Be in the escuchad. moment. Estad en el momento con esa persona, escuchando. You'll make friends like that. Y haréis muchos amigos así. Okay. Hi. Should I say it in English or Spanish? You can say it both if you don't mind. First English, My Spanish is getting Y better, si by the no, way. ¿quieres? Because you know why? Vale. Duolingo. En Voy a castellano. decir en castellano porque, Vale. Me llamo Roberto. porque ya me ¿Cómo cuesta. se llama? En español también. ¿Cómo te llamas? Él se llama Roberto, te está diciendo. Hi, Hi. I'm David. How are you, David. David? Vale. Well, I'm going to try to say it in English. Okay. It's a big thing. I don't know how to say it. I don't know how to talk about this. I'm going to say it like in a concrete scene. Imagine if you are in love with someone. Which I have been many times. Sí, muchas veces le ha pasado eso. And many broken Estar hearts. enamorado. Y se le ha roto el corazón muchas veces también. Oh. So if you get a role that you have to be extremely in love with someone else, Right. and you think you can, that actress or actor interests you, Yeah. and how do you explore that relation? Because Without it's a little bit risky. You can, in like that situations, do you play with the truth, it's a concrete thing, but I want to talk about bigger things. I don't know if I'm explaining myself. So Hold on one second. Okay. Bueno, Digo. sí, bueno, le pregunta si realmente estás enamorado de un... Tienes que trabajar el amor, el enamoramiento, con Estar un actor. extremadamente enamorado. ha dicho, Extremadamente cuidado, enamorado. No cualquier amor. Con un Extremadamente chico o una enamorado. chica y realmente estás interesado o interesada encima con te esa interesa la persona. actriz, ¿no? ¿Cómo separas eso, no? ¿Cómo lo llevas hasta... ¿Qué harías? ¿Lo llevas hasta el final? ¿Cómo lo haces? Okay. Well, I'll give you a couple. Sometimes a woman will say,
oh, I don't want to kiss this guy. Seguramente la mujer diría, uy, yo no quiero darle un beso a este tío. So I'll say, well, make believe he's your boyfriend. Sí, intenta creer que es tu novio. She'll say, oh, okay. And Entonces diría, bueno, then vale. we believe the kiss. Y entonces podríamos creer ese beso. So that's called using a substitution. Y esto sería, aquí lo que llamamos I utilizar don't un know if I don't know if I'm sustitutivo, ¿no? answering your question, but No sé si contesto tu pregunta. sometimes you use a substitution. No, but you know what he wants to know? Yeah. Is that if you have to perform a role that you're extremely in love Yeah. with the other character, and that character, the actress, you like the actress, Okay. but you're the actor that he likes the actress in the real life, you know, and you have to perform. You're extremely in love with her, you know. This is a little bit, Yeah. you know. You know, What do that's, you do then, you know? that's a very, very interesting question. Esto es una pregunta muy Because, interesante. you know who Alec Baldwin is? ¿Sabéis quién es Alec Baldwin? Right. And you remember he was married to that beautiful, beautiful Estaba casado con esta guapísima blonde mujer, girl la rubia. for a while. What was her name? 9 semanas y media, ¿no? La de Kim Basinger. Kim Basinger, right? And they made a movie. It was a Steve McQueen movie that was Hicieron una made. película que la hacía Steve McQueen. What was it called? Getaway or something like that. Remember, it had one word. ¿Sabéis el nombre de la Remember? película? Que no sé. It was a famous movie. Era una película muy famosa. I know you. Oh my God. How are you? Wow. That's a long time, huh? A long time. Yeah. Your first time in Spain? My first time in Spain. Yeah. My God. Se conocen de... La primera vez que vino Bob a España, Cristina hizo un curso con él. Fantastic. In love. Oh, thank you so much. That's so nice. So anyway, so here you take this couple, Sí, a ver, este ejemplo de esta pareja, Alec Baldwin, Alec Baldwin, Kim Basinger, Kim Basinger, they're married, están casados, they're in love. están enamorados They make this movie, y hacen esta película no chemistry whatsoever. y no había ningún tipo de Nada. química. Nada. Then you take Richard Gere. Después coges a Richard Gere, Do you know that movie, Officer and a Gentleman? Sí, What was the Oficial y girl- Caballero. What was the girl's name in that movie? la actriz. What was her name? ¿Os acordáis de la actriz, del nombre? Yo es que no sé. Officer and No. a Gentleman. She did a movie also with John Travolta. Hizo una película también con John Travolta, esta actriz, Huh? Debra Winger. Debra Winger. They hated each other. Se odiaban, Hated each se other. odiaban. They had the most incredible chemistry you Y could tenían imagine. la química más increíble del mundo, en cambio. You see, so try to figure that one out. Sí, imagínate a ver cómo Try se to figure resuelve that esto. out. Yeah. I don't have the answer to that Pero one. no tiene la respuesta a lo que has preguntado I en todo don't know. caso, ya ves que da... But one thing in casting, if you're a director, Una cosa cuando haces el reparto como and director, if you put the actors together, Si if you pones a don't los actores if you don't juntos see that y chemistry, no ves esta química, don't hire them. no los contrates. That chemistry has to be there. La química tiene que estar ahí And porque si no... you can see it as they're working Y se together. nota, eso se ve, ¿no? If it's not there, Si no está ahí, because that could be the end of your movie right puede ser there. el final de tu película realmente. Chemistry. La química. So let's move here. Okay. Wow, what amazing, right? Do you remember some of the other people from the group? You do? Yeah? Oh my God. How long ago was that? Es que no entiendo bien. I need 25 años? Oh. ¿Que ¿Cuántos años hace? That you look the same, no. Yeah, Saying bro. that you look the Yeah, same. right. Okay, Yeah. You're as handsome as Oh in yeah, that moment. thank you. Bob, we got some more questions here. Okay. She's saying that first time that you came to Spain, they warned you that Spanish actors, they were too proud for you to come here to teach them. Oh yeah? Do you remember that? No. No, I don't remember No that, se acuerda, no. no se acuerda. Ah, que os lo contó. I'm going to move. Pues ya se ha olvidado, I'm moving ya. here. Dice que quiere mudarse aquí a España. In my Valencia le está imagination. gustando.
This is a great place. Se lo imagina, bueno, en su imaginación. You're lucky to be here, really. Sois muy afortunados de vivir Yeah. aquí. Probably the most of them they want to live in New York, you know? No. Ah, es que soy yo que hago No. ruido, coño. That's a fantasy. Es una fantasía, es una That's the fantasía. worst place to be. Nueva York es el peor sitio para vivir realmente. No, eso es una fantasía, no. $4,500 for a $4.500 bedroom. por un apartamento de una habitación. 3,000 $4.500, ¿eh? $3,000 for a studio. 3.000 por un estudio. You're on the subway tracks. Si estás en las vías Hoping del metro, someone is not going to push you. en el andén del metro, esperando que nadie te empuje, No, ¿sabes? you don't want to A be las vías there. del tren, del metro. You don't want to be there. No, querido, de verdad que no lo recomiendo Believe para me. nada. That's a big dream. And Broadway, Es un gran sueño, pero que no. Broadway is total bullshit. Broadway es una mierda. Okay. All they have now is musicals. Todo lo que tienen son No, musicales. No. that's a fantasy. Es una Forget about fantasía, that. no, olvidadla Forget que about no. Damián, All right, what else? Bob, we've got some more questions here. Que divagamos. Hello, my name is Joel, and my question would be, as a professional, what would be your best advice for beginner actors and actresses? En castellano, por favor. Como profesional, ¿cuál sería tu mejor consejo para Okay. actores y actrices principiantes? Do you want to be an actor or do you have to be an actor? ¿Quieres ser actor? Do you Okay, want to so- be an actor or do you have to be an actor? ¿Quieres ser actor o quieres ser actor o tienes que ser actor? He wants to. No, empezamos mal, hombre. A ver, ya empezamos mal, tío. A ver, ¿quieres o tienes? Ahí sí, chaval. Bravo. Ay, no. Okay. Why? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ahí viene lo bueno, a ver ahora. I've always liked the acting, another person, to perform in general. And I think it's a very beautiful form of art. And I simply like it. And I would like to explore further and put myself out there for the world to see. That sounds good to me. Le suena bien eso que has dicho, ¿eh? I would take you as a student. Yo te cogería como estudiante. Yeah. Pero tienes que ir a Nueva York, ¿eh? Porque I believe you. te ha creído. It's a good answer. Es una buena respuesta. It's great. I'm already at a school of acting, so Okay. Vale. Estás en la escuela de interpretación. in 2 years I would be with you if you still take En me. 2 años estará 2 con years, él. I don't know. En 2 años a ver dónde estamos, ¿eh? ¿Verdad? I'm getting old. Me estoy haciendo viejo. How old do you think I am? ¿Cuántos años pensáis que tengo? Take a guess. Guess. ¿Cuánto? Take a guess. A ver, How many? They tell you already, yeah. I didn't say it. Ah, Jordi. You revealed the secret. 85. Now, I'll tell you a funny thing that I do, right? Os dirá una cosa divertida que él hace. It's called, I play the 85 card. Es que es jugar a la carta de los 85. So you know when you're at the airport Cuando estás en el aeropuerto and there's line 1, y cuando line hay 2, la line 3. fila 1, la fila 2, la fila 3, I go up to the girl, I say, se acerca a la persona. soy 85. Come in. So then I go in right Y le away. dejan pasar el primero. It works so far. It's Funciona, eso está Yeah. bien. Okay, and there are a couple of more questions here, but before I go to those students there, antes de seguir con esta zona de estudiantes, I see some experimented faces here, and I would like some of them ask you a question. I'm not going to say who. No voy a decir quién, veo caras experimentadas aquí del teatro, del cine y de la televisión, y me gustaría que alguien de ellos en algún momento hiciera alguna pregunta al Bob, no voy a decir quién,
que lo piense, la gente experimentada por aquí. But anyway, we're going here to some students. There is a student here who wants to ask you a question. Do I know you? You. Who's he? Yeah. This guy. No, you, yes. Yeah, you. Tú. Un segundo. No, pero está bien. No. Sorry. No. So, go ahead. You pinpointed him. Who is he? Do I He's know? a very, very famous and he's a very talented director and playwright called Ignasi Vidal. Okay. He's from Catalonia, Okay. but lives in Yeah, no, Madrid. I And he's been. I recognize you. Okay. I just came here to hear you. Anything else? Well, anyway, thank you. It's Thank a you. pleasure. Did you meet before? I don't know. I don't think I met him before, but I know who he No, is. it's the first time. Yeah. Anyway, thank you so much. Oh, thank you. Thank you for coming. I must say because he's a bit shy, but some of his theater plays have been all around the world, in South America, Europe, wherever. He has written several playwrights very famous around the world. And he wanted to hear about you. And Do you agree what I said about the writing? Yeah. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho sobre la escritura? Pardon? Yeah. Está totalmente de acuerdo. Yeah, Es que me cuesta un poco porque no me esperan, ¿sabes? Ese es el problema. I'm absolutely agree with it. Que está totalmente de acuerdo. Yes. Él ha preguntado si está de acuerdo con lo que acabamos de explicar aquí sobre los escritores. Y él dice que está totalmente de acuerdo. You know, when you think... Perdona, ¿podrías presentarlo en castellano? Porque los demás no lo han entendido. Ok, voy a decir, yo soy Ignasi Vidal, sí. Él es Ignasi Vidal. El micro, compañero. Antes, hay estudiantes aquí que no lo conocerán. Él es Ignasi Vidal, él es actor, director, escritor. Algunas de sus obras de teatro, como por ejemplo El Plan, han recorrido Latinoamérica entera y parte de Europa, han sido representadas en España. Él ha sido un gran actor de musicales, Los Miserables, ha interpretado muchísimos personajes importantes en el mundo del musical y no musical, y actualmente es director, es escritor y está ahora dirigiendo La Ratonera aquí de Olimpia Metropolitana, y bueno, que quería que supierais quién es Ignasi Vidal. O sea que... Bueno, y todo ha empezado porque Bob ha tenido la sensación de reconocerlo, de que se conocían. Sí, todo ha empezado por esta razón, probablemente, no tiene más sí, historia, ¿vale? Ya está. O sea, thank Y ahora, you a partir de ahora, los que hablan en inglés del público, por favor, o lo hacéis vosotros en castellano, que es mucho mejor, porque los explicaréis mejor después de hacerlo en inglés, o si no, dadme tiempo a traducirlo, porque si no, establecéis una conversación, a mí no me da tiempo de hacerlo, y hay personas que piden, por favor, que se traduzca todo. Tenemos aquí es muy interesante, otra pregunta. Another question in Spanish, you will translate. Hola, yo soy Aitana y te quería preguntar cómo lidias con actores que tienes mala relación How do you deal a la hora de trabajar. ¿En inglés lo vas a decir o no? No. O sea, tú, yo inglés no. How do you deal with actors that you don't have a good relationship with them? Drinking. Bueno, lo habéis entendido esto, ¿no? Ya veo que lo habéis entendido. Yeah, really. Sí. Yeah. That's it. Hola, Bob. I know you. I know you too. Okay. Bueno, he venido con mis alumnos y yo siempre les digo que cuando cojan el guión, pues que todas las comas, los puntos, las acotaciones y ciertas cosas que escriben los autores, que a veces las pueden pasar por alto. Y esta mañana en el curso que estamos haciendo has comentado que borrar todas las acotaciones, todos los puntos. Que lo oigan de ti. Era lo único que quería. Yeah. Sí. Because, you know the actor Christopher Walken, right? ¿Conocéis a este actor, no? Christopher Walken, ¿os suena? You know how he speaks? ¿Os habéis dado cuenta cómo habla? He has a very distinct way of speaking. Tiene una forma de hablar muy especial, ¿no? Do you remember that he has that monologue about the watch? Tiene un monólogo sobre un reloj. In the Tarantino film. En la película de Tarantino. Do you know what I'm talking about? ¿Sabéis de qué película habla? Pulp Fiction. So, he talks like
you know what? Habla así, habla como estacato. What I'm trying to say is that, okay, so he's punctuating. Él hace la puntuación en sitios que quizás no tocan, ¿no? The way he speaks. Esto le da una forma de hablar. So I say take out all the punctuation. Y él os pide, quita toda la puntuación. When you're speaking in a normal way, you're actually punctuating. Cuando hablas de una forma normal, puntúas de una forma lógica, de tu propia forma lógica, ¿no? And I believe that take out all the directions, because you say, he says the line nicely. Sí, porque por ejemplo él pide que quitéis todas las acotaciones. Por ejemplo, aquellas acotaciones que dice, esto lo dice de una forma amable. Pues fuera. Maybe I don't feel nicely. Porque a lo mejor yo no me siento ser amable, ¿no? So, ¿entendéis lo que? Nicely, I got to say that I'm nicely. ¿Tengo que decirlo amable? ¿De verdad? Then it becomes a cliché. Entonces se convierte en un cliché. So that's why I say take out the punctuation. Por eso a veces pide quitar toda la puntuación de un texto. I'm a writer, so when yo soy un escritor. I write this stuff because I want to sell my story. Y yo escribo estas historias porque quiero venderlo, ¿no? For the producer that reads para el productor que lo lee, que tiene que entenderlo, ¿no? Tiene que haber una puntuación. But not for the actor, no. Pero no para el actor. I mean, that's only my opinion. Y eso es mi opinión personal. Hello? Okay, here's another question. We are finishing, okay? We just have time for one or two more questions because it's getting late. So what's this, a church here? ¿Te han pillado? Sí. It's a good question. Hi, my name is Alex, and I wanted to ask you for an advice for those situations when we get frustrated or angry with ourselves when we don't get what we wanted to get or reach the goal we wanted to reach. How can we manage or handle with that frustration, especially at the beginnings of our careers? En castellano, por favor. ¿Qué consejo nos darías para manejar las frustraciones o los enfados con nosotros mismos, especialmente al comienzo de nuestras carreras, cuando nos ponemos bloqueos a nosotros mismos y decimos, hostia, es que no me sale, ¿cómo puedo hacerlo? Es que no me gusta cómo lo estoy haciendo y demás. Muy bien. You can't always get what you want. Tú vas a conseguir lo que tú quieras. You can't always get what you want. Tú puedes conseguir siempre lo que quieras. But if you try sometime, you might find you get what you need. Pero a veces lo que encontrarás es lo que necesitas. No, the answer really is that, see, somehow or other, I want to write a book. I want to call it Rejection. Sí, quiero escribir un libro que se llama El rechazo. Rejection is wonderful. El rechazo es estupendo. Estupendo. Don't worry if you don't get something right away. No te preocupes si no consigues algo tan rápido como quisieras. People get upset when they don't get something right away. La gente se enfada cuando no consigue al momento lo que quiere. So, failure. ¿Y qué? Eso es fallar, ¿no? Bueno. I have a board in my school. Tiene una pizarra en su escuela. Make mistakes. Comete errores bien grandes. That's how you learn. Errores gordos. So don't ever worry about that. Y no debes preocuparte por eso. Don't ever worry about making, or you don't get what you want. So what? Si no consigues lo que quieres, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? I don't know if I'm answering your question though. ¿Responde tu pregunta eso? O? I'm not a great singer. No es un buen cantante, eso está claro. Two more questions here. Más preguntas, a ver. Me llamo Rosana. Sí, mal, sí, vale. Soy actriz y nos ha surgido una duda respecto a lo que te ha preguntado este chico de las acotaciones y las comas y tal. A mí me gusta mucho lo que dices porque realmente a veces no te viene bien que te digan, lo tienes que decir de una manera amable. Hablo muy deprisa. Tú sigue. Vale. Pero hay veces en que las acotaciones en los guiones es como que son muy importantes para el desarrollo de la escena o cómo se resuelve esta dicotomía. Well, maybe it is, not for me. Bueno, quién sabe, sí, quizás es muy importante la puntuación para entender una escena, pero no, él te dice que no para él no es tan importante. Así lo entiendo, que sí,
però explica-li-ho tu, Nelo. Igual tu que és més clar. No, jo crec que és la... Espera, un segon. If the writer writes a line and the line is shut up. Sí, un escritor a lo mejor escribe una frase que dice cállate. Shut up. Cállate. And then he has a punctuation. Y a lo mejor tiene un signo de admiración, ¿no? Well, nothing wrong with that. No hay nada malo en ello, ¿no? Shut up! Okay, you're going to do that. Lo harías así, ¿no? Seguramente. Because it feels right. Porque parece que es lo correcto, ¿no? Parece que es lo correcto. Nothing wrong with that. No hay nada malo en eso. Where were you last night? ¿Dónde estabas la noche pasada? Y habría un interrogante, ¿no? Al final. Normal, that's ¿vale? okay. Está bien. There's nothing wrong with that. No hay nada malo en ello, ¿no? But if I write in the line, pero si escribo, how I want you to say it by using the adjective, I say take that out. Sí. Because you don't know. I might say to you, porque va muy rápido, ¿no? where were you last night? A lo mejor te podría decir, ¿dónde estabas la noche pasada? I waited for you. Yo te estaba See, I'm esperando. being nice. Estoy siendo amable. Now, where were you last night? Y a lo See, mejor, then it's more intimidating. a lo mejor lo puedo hacer de esa otra manera, ¿no? The truth Más intimidante. The truth is in the moment. La verdad está en el momento. The truth is in the moment. La verdad está en el momento. So one rule of acting is don't do anything unless something makes you do it. Una de sus normas para la interpretación es no hagas nada si no hay algo que te motive a hacerlo, ¿sabes? Que te mueva a hacerlo. So, for example, if I go like this, Si yo me acerco y hago así. if I pinch you, now make a big ouch. Si él te hace un pellizco, haz un gran grito. Quéjate mucho. A big noise. No. Make a big noise. Que hagas un gran ruido. Eso, una gran reacción. So that wasn't a real reaction, right? No era una reacción real, I'm going to pinch you a little bit Te harder. va a hacer otro pescozo. Be honest, okay? Pero sé honesta, con la fuerza que él te hace. Okay, that was true. Ahora ha sido real, That was ¿vale? real. Esto ha See the sido difference between something real? Don't do anything until something makes you do it. Si no hagas nada hasta que no suceda alguna cosa que te mueva a hacerlo. That's Meisner, by the way. Esto es Meisner, por That's cierto. Meisner. Es Meisner, esto es Meisner. You had a question? No, ¿quieres esperar? Que a lo mejor no se ha quedado satisfecho. A ver. Hay una cosa que para añadir lo que ha dicho él, los que hemos trabajado con Bob McAndrew, por ejemplo, él a veces ha utilizado una escena de Pulp Fiction entre John Travolta y Samuel L. Jackson, es el otro, ¿no? Sí. Y están los dos en el coche y dice cómo se llama en Inglaterra o en Estados Unidos, me acuerdo muy bien cómo era la escena de un cuarto de libra con queso. ¿Cómo se llama that? What's the name of the hamburger? Vale. Cuando trabajas esa escena, cuando hemos trabajado algunas veces esa escena con él, las acotaciones que te dice el texto, que es John Travolta y Samuel L. Jackson están en el coche y hablan sobre cómo se llama la hamburguesa en diferentes sitios. Entonces, una de las cosas que sí que intenta evitar el trabajo de Bob es poner adjetivos que marquen cómo debes hacer esa escena. Es decir, las acotaciones que te indican el lugar donde ocurre la escena y cuáles son los dos personajes y la acción que ocurre, esas acotaciones sí que son válidas. Cuando se te dicen los dos están muy enfadados o los dos están muy sorprendidos cuando se comentan cómo se llama la hamburguesa en sitios diferentes. Ese tipo de acotaciones que te da el adjetivo es lo que él intenta eliminar y buscar la verdad del momento. También, además de esto, sí que es verdad que también lo que hace es comas, puntos, signos de interrogación o de admiración, como quería explicar este ejemplo también, que los quitas, pero para explorar sencillamente, ¿no? Evidentemente, esto es una exploración, no es otra cosa. Y quizás de aquí surge una verdad que es más verdad quizás que seguir realmente la puntuación del texto, o quizás el actor no encuentra esa verdad, ¿no? Entonces, a través de esta exploración del texto, pues consigues que el actor encuentre este camino, ¿no? Fundamentalmente es esto, lo que quiero explicar. Al no juzgar la escena, que es una frase que él dice mucho en sus cursos, al no juzgar la escena, lo que hace es... ¿Se va a dar una vuelta? ¿Are you going away? I have some cards in my briefcase. Al no juzgar la escena... Do you know where my La bolsa está aquí. Yeah, I want to give you something.
Os va a dar algo, os va a dar algo. ¿Is this yours? Yeah. Al no juzgar la escena, tú puedes explorar y hacer que una escena que aparentemente tú juzgarías como dramática, la puedes hacer partiéndote el culo de la risa y es una escena de verdad, de verdad. O al revés, una escena que, por ejemplo, pues vas a matar a alguien y la puedes hacer riendo, la puedes hacer de mis maneras porque no juzgas la escena. Eso es. I would like to give this, but first I want to give it to the actors, okay? Because you're the ones that are going to use it. If your hand, raise your hand if you're an Nos quiere actor. dar esta tarjeta, sobre todo a los So we'll actores, give ¿vale? that Primero a los actores, one, después two, si sobran, three, la repartirá el resto del público. Pero no mintáis, ¿eh? No, a ver, Okay. But I don't have enough to give to everybody. es que no sabes si Give to tendrás the suficientes actors. para todo el mundo. Esto es Okay. esta tarjeta, ¿vale? Ahora os explicamos qué es, supongo. 3, 4. But let me do that. Stella. He can do that. She can do that. She Okay, can do but, that. but give it to the actors first. Sí, but Because there won't be enough. you can keep one for you and then you Of can course, yeah. for the syndicate. Sí, Estela, no, però tu has de repartir això. Has de repartir això i després tu et quedes un i fas còpies, carinyo. No et quedis tot el taco, no? Ja, mira-la a ella. Let me tell you what it is, okay? Vale, ahora un segundo, por favor. Mientras tanto, silenci. Mientras tanto, os explicamos qué es, ¿vale? It's a formula. Esto es una fórmula for auditioning. Para ir a hacer un casting, That's what it is, una audición, ¿vale? Yeah. A partir de ahora no vais a fallar nunca más. Yeah. Esto no falla, esta fórmula es extraordinaria. Best formula. Huh? They Yeah. won't fail anymore. No No more failure. No more failure. Just working Wow, and we have a working lot and of working. actors, huh? Yes, a lot. Yeah, it's Okay, incredible. I told you. We're coming to the best place in the Are we world. done? almost. We're about to finish. Yeah. Okay. We're about to. Do you want another candy? One of those? No, I'm okay. I'm You want- okay. But maybe we can drink go a little bit of water. afterwards and have a little alcohol. Yes, of course. We want. Yeah. Okay. I mean, you're going to work with that a little bit, with that formula. You're going to explain about that formula. Oh, how it works? No, I don't think so. You know what? I forgot to put the recorder until we already spoke for almost. Vale. Bueno, os explico un momentito el cartoncito este ya rápidamente, ¿vale? Esto es un checklist, ¿no? Es como una lista de comprobaciones cuando voy a hacer un casting, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ¿vale? Entiendo que está en inglés, ahora no lo vamos a traducir todo. Cada uno en su casa, pues con su traductor de Google o con su amiga, su vecina, que ya sepa inglés, pues ya podríais resolverlo, ¿vale? Pero si cogemos el primero, como podéis ver, pone make strong choices, que es toma decisiones fuertes, ¿vale? Esto sería... Como tú. Como yo. Gracias, cariño. Luego te veo fuera. Bueno, es que ya nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Podríamos empezar otra conferencia, él y yo. Sí. Mara me va. Bueno, nada, pues pues como podéis ver hay 10, ¿no? Y luego hay otro detrás, ¿no? Que hace una pregunta que es my emotional temperature, que es sencillamente, son comprobaciones que uno hace con uno mismo, ¿vale? Antes de entrar a hacer un casting. Es para prepararos para el casting fundamentalmente, ¿vale? Es bastante claro lo que pone, ¿no? ¿Vale? Entonces, sencillamente esto, conservarlo. Esto lo podéis llevar en la cartera, además. En cualquier momento lo podéis sacar, lo podéis repasar, os podéis empapar y después, evidentemente, el éxito está asegurado, ¿vale, chicos? Y hasta terminamos aquí. Muchas gracias, de verdad, porque está cansado ya, ¿sabes?
Thank you, guys. Thank you, thank you.